El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya estamos en comunicación con el doctor Carlos Torres Caro, ex congresista, abogado constitucionalista, con toda una experiencia en el ámbito jurisdiccional de nuestro país, y le damos la bienvenida, doctor Torres Caro. Muy buenos días. Muy buenos días, Alberto, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Bien, yo quería salirme un poco del formato tradicional de las entrevistas sobre lo que está pasando en este aspecto, para un poco plantearle un problema más de fondo, y es lo referente a que este problema que se suscita en el Congreso con el Ejecutivo y el Ejecutivo con el Legislativo, etcétera, y que genera las grandes noticias en nuestro medio, aparte de tener una opinión política sobre esto, podríamos pensar de que en el fondo lo que se está tratando de encubrir es cómo mantener en sí el perfil democrático de nuestro país. Esto ya no da para más, hay que cambiar de repente las reglas democráticas del país por algo que sea un poco más permeable para la opinión pública, una mayor participación. En pocas palabras, ¿este modelo se está agotando? Esa es mi pregunta concreta. No, hay que señalar algunos parámetros para poder hacer un buen diagnóstico ante la inteligente pregunta que has hecho. Si es que prácticamente es como la pregunta que le hace Zabalita, ¿no? ¿Cuándo se fue en Perú? En otras palabras, ¿en qué momento estamos en una situación tan terrible? Para poder hacer una de la situación que vivimos los peruanos, tenemos que remontarnos obviamente a la historia. No conoce la historia, pues uno condenado al fracaso. Estas circunstancias que estamos viviendo, el Perú la ha repetido a lo largo de toda su historia, desde incluso antes de la independencia, desde la etapa del virreinato, y desde la propia etapa de la independencia, y desde la posterior a la independencia, cuando ya se daba la Constitución de 1823, que fue nuestra primera, hubo el gran conflicto en el Parlamento, si éramos una monarquía o éramos una república, y entonces esa situación generaba una inestabilidad y una crisis, una anarquía que paralizaba al país. Luego, cuando se dio la Constitución de 1826 a la Avenida Bolívar y a la imposición de la dictadura de Bolívar como gran libertador que cerró la gesta de las batallas de Junín y Ayacucho, pues también hubo una inestabilidad, conflictos permanentes, crisis, anarquía que impedía seguir adelante. Y cuando se da la Constitución de 1828, la tercera en nuestra historia, y ya se eyecta, se retira a Bolívar de la patria, pues también los peruanos entramos en un momento de indefinición. Pero quizás esa Constitución, la de 1828, es la que arranca. Por eso es que Villarán, el gran Manuel Villarán, decía que era la madre de nuestras constituciones, ¿no? La que establece la bicameralidad, la que establece la república, la que establece un sistema presidencialista, etcétera. Entonces, esa situación se ve truncada en 1834 con la Constitución preconfederativa, y la de 1837, que es la confederativa, que provocó la crisis terrible que fue la Constitución que une los tres estados en ese entonces, Bolivia, el Alto Perú y el Bajo Perú, ¿no es cierto? Entonces, nuestra historia está salpicada de esos problemas. Y la del 37 reemplazada por la dictadura del 39 de Gamarra, la Constitución de Huancayo.
y la del 39 reemplazada por la del 56 con Ramón Castilla, y la del 56 inmediatamente reemplazada el 60 con la del propio Ramón Castilla, y la del 60 interrumpida el 67, en 1867, con la Constitución de Manuel Prado, que le impuso luego de ganar la batalla famosa de 2 de mayo, y la del 67 que se tiró abajo a los pocos meses, y tuvo que salir huyendo Prado, para luego retornar y ser el presidente durante la guerra con Chile en 1879. Y esa constitución reemplazada por la de la Patria Nueva en 1920, con la crisis que ello generó Leguía, y la del 20, su oncenio, que es lo que duró su constitución, reemplazada por la del 33, 1933, por la progresista, que también fue desde el inicio nacida para morir, porque fue constantemente mutilada, entraron dictaduras como la de Godoy, la de Odría, y etcétera, hasta que llegamos a la Constitución del 79. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. ¿Aló? Sí, y la Constitución del 79, reemplazada en esa crisis terrible que vivimos los peruanos, cuando confrontados al gobierno militar que ya no daba más, tuvimos que salir la vía constitucional, la del 79. Y la del 93 provocada por el autogolpe. Es decir, toda la historia constitucional, que es la historia del Perú, ha sido salpicada de crisis, conflictos, anarquías y demás. Es decir, respondiendo la pregunta de Zabalita y tu pregunta, en realidad nunca estuvimos perfectos, siempre estuvimos jodidos. De manera que este episodio que estamos viviendo es un episodio más de la cruel y triste realidad de nuestra patria, habiendo depositado la esperanza en un señor que se pensaba que por fin iba a desplazar a los mercantilistas que han hecho la destrucción de nuestro país, que se pensaba que este señor iba a deshacerse de la corrupción que tanto daño ha hecho a nuestro país, que se pensaba que este señor, además de la corrupción y de los mercantilistas, iba a deshacerse de la caviarada que tanto daño ha hecho a nuestro país, que son los 3 grandes males de la nación: los caviares que maman de la teta del Estado y no hacen nada, los mercantilistas que se aprovechan del país con ingentes licitaciones, y los corruptos, que son los que les proporcionan las licencias y con pasividad y por intermedio de dinero. Esos 3 grandes males se pensaba que este señor podía acabar frente a una señora que representaba todo eso y más. Sin embargo, ¿qué hemos recibido? Pues una situación realmente terrible, en la que este señor condensa los 3 males, porque permite los 3 males. Entonces, esta situación que estamos viviendo es una situación común y ordinaria en la vida de la historia republicana del Perú. Y como es una situación común y ordinaria en la vida del Perú, los peruanos siempre resolvemos los conflictos apelando ¿a qué? A una especie de violencia que puede manifestarse en un golpe o en una insurrección o en una situación de gesta popular, o a través de una constitución. Entonces, ese es el gran dilema en el que ahora nos encontramos, mi estimado Luis y Alberto. Doctor Torrejar, le he entendido perfectamente, pero también de ahí saco una lectura. Entonces tendríamos que esperar de repente un colapso político en el Perú para que recién se defina hacia dónde vamos, porque ahorita no estamos yendo a ningún lado, ¿no? Ni para atrás ni para adelante, pero hay alguien que siempre gana, ¿no? El otro día yo comentaba que el gobierno ha dado 350 soles, ya no a la gente de extrema pobreza, sino a aquel que no demuestra que tiene ingresos o tiene algunos problemas económicos, como la gran mayoría, y ha soltado un fuerte billete, como se dice, a los sectores populares. Pero justo en esa semana sube el gas, sube la gasolina, sube los alimentos de primera necesidad, y ese plata fresca que alguien se está aprovechando. Alguien está ganando, porque no todos estamos perdiendo, como se dice, ¿no? Así es, efectivamente, acabas de decir lo cierto.
siempre hay en Río Revuelto ganancias pescadores. Y esos son, pues, como te digo, los tres grandes males que tiene la nación. Los que están ganando son los caviares que se mantienen ganando ingentes sumas de dinero sin hacer nada. Usted tiene una nómina de aproximadamente 1.500 funcionarios, 1.500, que cada uno de ellos gana alrededor de 20.000 soles mensuales y no hacen absolutamente nada. Entonces usted tiene ahí una fortuna que se va cada mes se va, simplemente por el hecho de no expectorarlos de la teta del Estado. Así es. Usted tiene, asimismo, una ingente cantidad de corruptos que para cualquier trámite, señor, que usted quiera hacer, vinculadas a las licitaciones o a los encargaturas que el Estado hace de compras, todos entran en un problema de corrupción. Porque contratan a un tercero que es afín a ellos, ya sea porque reciben un porcentaje tal cosa, ya sea por cualquier circunstancia, hay corrupción. Y tercero, el drama es que tenemos no solamente a los caviares, sino tenemos a los mercantilistas que han hecho dinero, pero así a cantidades industriales, y que se niegan siquiera a pagar los impuestos que les corresponden. Esos mercantilistas que han venido y destrozan nuestros recursos naturales, que se aprovechan de nuestros recursos naturales y que no se hace nada. Esos tres elementos no se les ha tocado ni con el pétalo de una flor. Entonces tenemos además al frente de la nación a una persona que, bueno, no voy a llamarla incompetente, pero sí una persona que desconoce completamente de cómo se gestiona un aparato, un gobierno, algo del Estado. O sea, una persona que no tiene la menor idea de lo que es administrar una farmacia, ni siquiera una tiendita de la esquina, entonces se le ha puesto al frente del país. Esta situación genera pues que el Perú esté en una incertidumbre, que lo que más perjudica es eso, porque ahora ya todo subió. Si usted va al mercado se va a dar cuenta que ya las cosas subieron, pero los sueldos no han subido. Entonces se da cuenta que el drama del Perú es que quienes salen al frente a oponerse a este señor son los mismos miserables que también han contribuido en otras épocas a destruir la nación. Entonces, lamentablemente, la oposición nuestra no es representativa, porque si fuera representativa, hace tiempo a patadas se le hubiera sacado a quien está al frente de la nación destruyendo al país. Como no hay esa oposición, caracho, que se necesita en unas situaciones de crisis, entonces nos mantenemos en una especie de a la deriva, a lo que venga. Y estamos en piloto automático y lamentablemente cuando uno está en piloto automático ocurre lo que ocurre. Comienza la recesión y de ahí seguidamente la inflación. Doctor Carlos Torres Caro, y el diagnóstico que usted hace en verdad es correcto, todo lo que está señalando. Estamos pues en una situación de incertidumbre, ¿no? Ha usted narrado bien en este diagnóstico desde cuándo venimos arrastrando toda esta crisis, que es una crisis constante, permanente, ¿no? Crisis política, de crisis de valores, en todo aspecto que usted está enumerando, la corrupción. Nos quedaríamos horas y horas viendo y analizando los problemas que hay en la corrupción y quiénes son los mismos actores que vienen pasando año a año. Usted lo describe bien, todo este panorama, crisis política, crisis, como se dice, crisis de las alturas y crisis también de los sectores que deberían estar fuertes, porque también hay una crisis sindical. O sea, justo al comienzo hemos estado hablando de que los sindicatos están destruidos, no hay pues
organizaciones fuertes, sindicatos, federaciones, confederaciones que puedan también afrontar y encaminar esta situación. Entonces, estamos en un desgobierno, como usted señala. Hay una persona que se ha sacado la lotería, dicho por ellos mismos, ¿no?, que no pensaban estar gobernando, pero... El Perú es un drama. Lo real... En otras palabras, el Perú está viviendo un drama que, como les digo, históricamente es un drama que hemos vivido en muchas etapas de nuestra existencia, ¿no? Tampoco es la primera vez. Lo real es que estamos en esa situación. ¿Qué hacer, doctor Carlos Torres? Lo que hay que hacer en primer lugar es sacar a ese señor que está al frente del Estado, sacarlo pero de inmediato. Lo primero que se tiene que hacer. Segundo, no reemplazarlo por los que quieren reemplazarlo, porque esos son iguales o peores que él. Tercero, tiene que de alguna manera, y esto es una opinión, y usted me está pidiendo una opinión, pero con toda sinceridad le digo que en estas circunstancias lo que tiene que entrar es un sistema de notables, si quiere llamarle así como se utilizaba el concepto antiguo, un grupo de personas realmente comprometidas con el Perú, que sin elección alguna, repito, porque no es un tema ahorita de hacer elecciones, porque si no sería más de lo mismo, que sin elección se les confíe la nación a un grupo de personas que han destacado por su vida de respeto al otro, por su éxito personal, etcétera, y que de alguna manera no hayan estado necesariamente involucrados en la política. Un grupo de notables, habla usted de un grupo de notables que sea reconocido. Sí, yo creo que tiene que ser un grupo de notables, un grupo de personalidades que hayan destacado en la vida nacional, pero por sus propios méritos, no porque se pasaron la vida siendo parlamentarios y no hicieron nada, o porque se pasaron la vida en la política y no hicieron nada. En pocas palabras, doctor Torres Caro, que se vayan todos. Que se vayan todos. Yo creo que la salida que planteó el Vizcarra, el denominado por todo el mundo lagarto, era la salida que debió de adoptarse, que se vayan todos y que ingresen nuevas personas que tengan un compromiso con el país, pero no ignorantes, no analfabetos. Ahí sí, con todo respeto, se tiene que exigir ciertos criterios, ¿no? Los criterios son los de siempre. Primer criterio, el criterio del conocimiento, y el segundo criterio de la moral, es decir, una persona que ha sido cuestionada judicialmente no puede entrar. Una persona que tiene problemas con la SUNAT no puede entrar. Una persona que tiene problemas de familia no puede entrar. Una persona que tiene problemas con los vecinos no puede entrar. Es decir, tienen que ser personas que en su conducta personal no hayan tenido ni denuncias ni demandas. Ahí retrocedo a mi primera pregunta, doctor Torres Caro. Ahí retrocedo a mi primera pregunta. Eso significa, en pocas palabras, que estamos en una crisis de magnitud. Así es, como le hemos estado en los episodios que le he narrado. Claro. Cuando le he narrado en cada momento constitucional que ha vivido el país. Solo que ahora estamos viviendo este presente. Ahora vivimos este presente. Por eso le digo, en este presente, obviamente el problema es de magnitud. Y lo que hay que hacer en problemas así es recomponer la nación. Y para recomponer la nación no pueden venir, no, que no es democrático, no, que no. Por favor, Dios santo, ¿cuándo ha sido democrático en las 3 ocasiones anteriores que el Perú se ha visto confrontado a situaciones así? Se tiene que arrancar la nación de alguna manera a recuperarse. Estamos en un estado comatoso, y en estado comatoso hay que intervenir. ¿Y quiénes intervienen? Los mejores cirujanos. Entonces, pero no esos que ya intervinieron, que como decía González Prada, no podemos dar confianza a aquellos que tienen a un cirujano que tiene las uñas sucias. Por Dios santo, a alguien que no se lava las manos, ¿cómo voy a venir a que me trate a mí? Entonces, lo que tenemos es que buscar, y hay, por Dios santo, hay personalidades en el país. Lo que pasa es que no están tan marginados, tan excluidos. ¿Por qué? Porque se ha apoderado de la política, como decía
los ancestros, ¿no? Las sociedades son putrefactas, es porque los hombres han dejado a los peores hombres gobernarse. Y es lo que ha ocurrido. Nosotros estamos siendo gobernados por los peores. Doctor Los santos, ese señor que está de presidente, yo no lo aceptaría ni de asistente de mi estudio. Ni siquiera de eso lo aceptaría, con todo el respeto, cordialidad, pero lo digo, el que dice la verdad no miente. O sea, los niveles pues, que tiene pues no dan para eso. Doctor Entonces, Carlos... los santos, ¿cómo hemos puesto a la nación a una persona que no tiene las calificaciones? Doctor Ahora, Carlos todo Torres. todo pueblo, y con esto cierro, todo pueblo tiene el gobernante que se merece, lo decía Lincoln. Entonces, si tenemos este señor es porque quizá lo merecemos, ¿no? Por mayoría de los peruanos han sido descuidados, han sido desplazados, han sido maltratados. Lo que se ha hecho es incrementar las grandes fortunas en sectores donde debió de haberse promovido, como la educación. ¿Qué se hizo? Se dio la educación a los privados y tenemos universidades con gente que se ha hecho multimillonaria, ignorante, que solo saben hacer dinero, que se han vuelto multimillonarios, pero ¿qué han hecho con la educación universitaria en nuestro país? Nada, la han desgraciado. Entonces, obviamente, si tenemos un país que actúa así, el resultado es este. El resultado es tener la gente que tenemos al frente de la nación, ¿no? Que es una pena y una desgracia. Doctor Carlos Torres, Caro, de acuerdo a ese análisis que usted hace, ¿podría señalar algunos nombres, algunas personalidades de esas características que necesitamos o requerimos para que pueda, pues, la propuesta, o lo que usted está señalando, podamos nosotros tenerlos en cuenta y llamarlos o convocarlos para que en bien de la defensa del país, de la patria, puedan asumir ese rol que usted está señalando? Mire, me encantaría poder dar nombres, pero creo que no me corresponde. Me encantaría, pero sería también un poco, digamos, no inapropiado el que yo mencione algún nombre. Pero lo que sí le puedo garantizar es que sí hay peruanos de primera línea. Y basta verlos, están enclaustrados, probablemente marginados, excluidos, fuera de la órbita del estamento estatal, pero sí los hay y hay muchos. Lo que pasa es que lamentablemente de esos que hay, muchos, no todos, pero muchos necesitan el empuje de hacerles recordar que lo importante en una nación es dar a la nación. Y quizás eso es el elemento que falte, porque lo que nos ha faltado a nosotros, los peruanos, es crear conciencia de nacionalidad. Es decir, no somos peruanos a carta cabal. Dicen que no hay peor enemigo de un peruano que otro peruano. Y esto es en mucha verdad cierto. ¿Por qué? Porque se ha cultivado la envidia, se ha cultivado la mediocridad, se ha cultivado todas estas taras que son propias de sociedades que no han madurado. Por eso Basadre decía que éramos un pueblo adolescente, ¿no? No hemos madurado como nación. Entonces no han habido líderes, todos los líderes que han entrado a nuestra nación, de los más de 100 que hayan gobernado el país, yo rescataría 2 y me quedo, y eso sí puedo decir nombres y apellidos, pero decirles de los actuales, de los vivos, no voy a decirlo. Entonces, toda esa playa de gente que lo que ha hecho es destruir la nación, entonces es lo lógico que vivamos un momento de destrucción de la nación. No se ha educado a la gente. Se ha hecho un sistema de educación de esclavitud, un sistema en que la gente cree que ir a la universidad lo puede hacer cualquiera, y no es así. Cualquiera no puede, cualquiera no tiene pues los parámetros
del cerebro para poder entrar a una universidad. Sin embargo, aquí, bueno, cualquiera entra a la universidad, cuando debería muy bien perfeccionarse los institutos tecnológicos, podrían los institutos de manualidades, etcétera. No estoy siendo clasista, por cierto, ¿ah? Y en cuanto a los partidos políticos, en que es justamente tienen que jugar un papel importante, pues todos los partidos políticos, no hay partidos políticos, o sea, también no nos engañemos, no hay partidos políticos. Lo que hay son clubes, lo que hay son asociaciones de individuos que tienen como finalidad y objetivo aprovecharse para ellos y no para el país. Eso es lo que hay. O sea, son con fines de lucro, además, ni siquiera sin fines de lucro. Son asociaciones de personas que no han destacado en la vida, en la vida profesional no han destacado. Entonces, como no han destacado en la vida profesional, se van a lo más fácil, que es entrar al gobierno para robar. Y por eso es que yo de ninguna manera aceptaría, por ejemplo, que ningún gobierno regional sea hecho por elección. Ninguna alcaldía debe ser hecho por elección. Y si es por elección, tendría que ser con parámetros. Por ejemplo, parámetros, experiencia profesional de 15 años mínima en el sector de gestión. No me vas a poner a un fulano que porque es conocido, ¡pum!, de pronto, alcalde de la nación, no tiene ni idea de lo que es la gestión, y entonces lo único que tiene idea es de robar. Así es. Entonces, son asociaciones delictivas. Como dicen los fiscales, organizaciones criminales. Finalmente, entonces, doctor Caro, finalmente, sí, ¿en qué cree que va a terminar el enfrentamiento de fondo? Porque el resto que si interpelamos, no interpelamos, si amenazo con cerrar el Congreso, etcétera, no, ¿en qué va a terminar? ¿El Congreso lo vaca a Pedro Castillo o Pedro Castillo cierra el Congreso? Mi diagnóstico, de acuerdo a la historia. Correcto. Porque la historia es la que nos dice cuál es el resultado. El resultado, señor, va a ser que este señor, y aquí lo puedo firmar, este señor va a terminar en la cárcel, va a entrar un nuevo régimen que va a ser la continuación de todos los regímenes de hace 200 años, es decir, resguardar los grandes intereses. Vamos a seguir en lo mismo. Seguir con la corrupción y seguir. Así es, lamentablemente la historia nos indica eso, tenemos que romper el círculo. Se pensaba que este señor podía romper el círculo, pero no lo ha hecho. Y como no lo ha hecho, entonces su castigo terminará como los otros, ¿no?, que están en la cárcel, enjuiciados y demás, y terminará sus días ahí, ¿no?, como corresponde, por no haber sido lo suficientemente sagaz para decir yo no voy a postular algo que no tengo capacidad. Muy bien. ¿No? Comenzando por ahí. Muy agradecido, doctor Torres Caro. Espero que el debate ha sido alturado, creo que ilustra a nuestros oyentes de lo que está pasando en el país. Muy agradecido por su participación. Lo estaremos molestando. Muchas gracias. Y lamento que haya dado este panorama, pero me hay que hablar con la verdad. Estrictamente de la historia. Tiene que ser la verdad. Así es. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.